Quinta parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 16. Cuando empecé a mirarte distinto. Sarocha llegó a Trubant con una sensación que no sabía nombrar. No era miedo. Tampoco era culpa. Era algo más incómodo. Algo que se instalaba bajo la piel cada vez que pensaba en Rebecca. La última semana había sido extraña. Al principio creyó que todo se trataba de la carta, del misterio, de la autora desconocida, de esa mujer que había amado durante años en silencio. Pero ya no estaba tan segura, porque la carta empezaba a importarle menos, y Rebecca mucho más. Eso era lo peligroso. No la posibilidad de que Rebecca hubiera escrito la carta, sino el hecho de que, por primera vez en años, Sarocha estaba mirándola como mujer, no como amiga, no como socia, no como la persona más confiable de su vida, como mujer, y esa diferencia lo cambiaba todo. Cuando entró al piso ejecutivo, Rebecca estaba de pie junto a la mesa larga de reuniones, revisando documentos con Irin. Llevaba el cabello recogido, una blusa blanca impecable y esa expresión de concentración que siempre la hacía parecer inalcanzable. Sarocha se detuvo apenas un segundo. Demasiado. Song, que venía detrás de ella con 2 vasos de café, chocó suavemente contra su hombro. ¿Vas a entrar o piensas quedarte ahí admirando la arquitectura? Sarocha parpadeó. Estaba pensando. Claro. Song miró hacia donde ella miraba. Luego volvió a mirarla. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Ah, no hagas ese sonido. ¿Qué sonido? Ese a tuyo. Siempre significa problemas. No, a veces significa descubrimiento. Peor. Song le entregó uno de los cafés y pasó junto a ella como si no acabara de notar nada. Pero lo había notado. Por supuesto que lo había notado. Song notaba hasta los pensamientos que una intentaba esconder. Sarocha respiró hondo y entró. Rebecca levantó la vista al verla. Buenos días, Freen. Era el mismo saludo de siempre. La misma voz. El mismo tono. Nada había cambiado. Excepto ella. Buenos días. Rebecca miró el vaso de café en su mano. Song te trajo café con leche de avena. Sí, pidió el equivocado. Sarocha frunció el ceño. ¿Cómo sabes? Rebecca tomó el vaso, leyó la etiqueta y se lo cambió por otro que estaba sobre la mesa. Este es el tuyo. Sin azúcar, doble shot, leche normal. Sarocha se quedó mirando el vaso. Era una tontería. Un gesto mínimo. Rebecca siempre hacía ese tipo de cosas. Siempre. Pero ahora le pesó distinto. Gracias, murmuró. De nada. Rebecca volvió a sus documentos como si nada. Como si no acabara de dejarle otra pregunta abierta en medio del pecho. Siempre había sido así. Siempre la había cuidado con esa precisión silenciosa. ¿O solo ahora ella estaba aprendiendo a verlo? La reunión empezó 15 minutos después. Estaban todas. Rebecca al frente, seria, con una pantalla llena de métricas detrás. Irin sentada a su derecha, tomando notas en una tablet. Nam en una esquina, envuelta en un chal demasiado grande para la temporada. Song con una pierna cruzada sobre la otra, fingiendo atención mientras comía galletas de una caja que nadie sabía de dónde había salido. Sarocha intentó concentrarse. De verdad. Pero cada vez que Rebecca hablaba, algo en ella se desviaba. No podía evitar fijarse en la forma en que movía las manos cuando explicaba algo difícil, en cómo su voz bajaba un poco cuando quería que todos prestaran atención, en cómo miraba a cada persona de la sala antes de tomar una decisión. Y sobre todo, en cómo cada cierto tiempo sus ojos volvían a ella. No de manera evidente, no con intensidad dramática, solo un segundo. Un chequeo silencioso. Como si necesitara saber si Sarocha estaba siguiendo la conversación. Como si su reacción importara más que la del resto. Freen. Sarocha reaccionó. Sí, todas la miraban. Rebecca tenía una ceja apenas levantada. Te pregunté si el nuevo concepto visual puede estar listo para el viernes. Sí, perdón. Estaba pensando en la paleta. Song soltó una tos falsa. Claro, la paleta. Nam escondió una sonrisa detrás de su taza. Irin ni siquiera levantó la vista. La paleta humana llamada Rebecca Armstrong. Song advirtió Rebecca. ¿Qué? No dije nada. Dijiste mucho. Eso es talento. Sarocha sintió calor en las mejillas.
Podemos volver al trabajo, por favor. Podemos, dijo Song. Pero quiero dejar constancia de que Fren lleva 20 minutos mirando a Rebecca como si acabara de descubrir que tiene rostro. El silencio cayó en la sala. Uno corto. Incómodo. Perfecto para que Song se divirtiera. Rebecca parpadeó claramente tomada por sorpresa. ¿Perdón? Nada, dijo Sarocha demasiado rápido. Song está insoportable. Song siempre está insoportable, apuntó Irin. Gracias, Irin. No era un cumplido. Lo tomé como uno. Nam se rió. La tensión se rompió, pero no desapareció del todo. Sarocha evitó mirar a Rebecca durante el resto de la reunión. Lo cual fue peor, porque ahora era consciente de cada movimiento, de cada silencio, de cada vez que Rebecca hablaba, y ella fingía revisar sus notas para no levantar la vista. Al mediodía pidieron comida en la oficina. Era una costumbre vieja, de cuando True Band aún ocupaba medio piso alquilado y todas comían en escritorios prestados porque no había sala de reuniones. Antes era más fácil, o quizá ellas eran más simples. Song abrió las cajas de comida como si fuera su función más importante del día. Pad Thai para Nam. Ensalada para Irin, porque aparentemente odia la felicidad. Curry para mí. Y para Fren. Levantó una caja. El plato que dice extra picante aunque después llora. No lloro. Te salen lágrimas. Eso es reacción física. También llorar. Rebecca tomó otra caja y se la pasó a Sarocha. Pedí una porción de arroz extra. Por si acaso. Sarocha la recibió. ¿Por si acaso qué? Por si está demasiado picante y finges que no. Song dejó de repartir comida. Miró a Rebecca. Luego a Sarocha. Qué adorablemente específico. Cállate, dijo Sarocha. No puedo. Soy testigo del amor al arroz. Rebecca abrió su propia comida sin comentar. Pero Sarocha la vio sonreír. Apenas. Y esa sonrisa la desordenó más que cualquier comentario de Song. Durante el almuerzo hablaron de cosas absurdas. Nam contó que había adoptado una planta y que ya estaba muriendo. Irin dijo que las plantas no morían por tristeza, sino por negligencia. Song opinó que Irin no debía hablar de emociones vegetales porque apenas gestionaba las humanas. Rebecca, que normalmente habría intentado devolver la conversación al trabajo, se quedó escuchando. Más relajada. Menos CEO. Más ella. Sarocha la observó reír por algo que dijo Nam. Y se preguntó cuándo había sido la última vez que se permitió notar lo hermosa que era Rebecca cuando bajaba la guardia. Eso la golpeó. Porque la respuesta no era nunca. La respuesta era peor. La había notado antes. Muchas veces. Solo que siempre había archivado esa sensación bajo nombres seguros. Cariño, confianza, admiración, costumbre, amistad. La amistad era un lugar amplio. Cabía demasiado ahí. Incluso cosas que quizá nunca debieron llamarse así. Después del almuerzo, Rebecca y Sarocha quedaron solas en la sala creativa. Debían revisar la nueva campaña de True Band, una serie de piezas visuales inspiradas en historias reales de usuarios. La ironía era insoportable. Una aplicación sobre confesiones honestas. Una empresa entera construida alrededor de la vulnerabilidad. Y ellas dos sentadas frente a una pantalla, evitando cuidadosamente cualquier conversación que pudiera acercarse demasiado a la verdad. Esta tipografía no funciona, dijo Rebecca. Sarocha se inclinó hacia la pantalla. Sí funciona. Es demasiado fría. Es elegante. Es distante. Tú eres distante y a la gente le funcionas bastante bien. Rebecca la miró. Sarocha no supo por qué lo dijo. Quizá porque estaba cansada de evitar todo. Quizá porque quería provocar algo. Una reacción. Una grieta. Lo mismo que hacía años atrás, cuando salía con personas esperando que Rebecca mostrara celos y solo recibía sonrisas educadas. Rebecca no se molestó. Solo sostuvo su mirada durante un segundo. No siempre la distancia significa falta de interés. La frase cayó suave. Demasiado suave. Sarocha sintió que el pecho se le apretaba. ¿No? No. Rebecca volvió la vista a la pantalla. A veces significa miedo a acercarse mal. Sarocha olvidó qué estaba haciendo. La sala pareció quedarse demasiado quieta. ¿Estamos hablando de tipografías?, preguntó. Rebecca sonrió apenas. Por supuesto. Claro, la tipografía tiene miedo a acercarse mal.
Muy dramática la tipografía. Muchísimo. Las dos rieron, pero la risa quedó flotando con algo debajo. Algo que no se atrevieron a tocar. Trabajaron durante casi 2 horas. A ratos en silencio. A ratos discutiendo pequeños detalles. A ratos riéndose como antes. Y eso fue lo que más confundió a Sarocha, porque no había pasado nada. Ninguna confesión. Ningún gesto evidente. Ninguna prueba. Y aún así se sintió como si algo estuviera ocurriendo todo el tiempo. Rebeca se levantó para buscar agua. Regresó con 2 botellas. Le dejó una frente a ella. «No has tomado nada en toda la tarde». Sarocha miró la botella. Luego a ella. «Siempre estás pendiente de eso». «¿De qué?» «De mí». Rebeca se quedó quieta. No mucho. 1 segundo. Pero Sarocha ya empezaba a reconocer esos segundos. Eran sus grietas. «Eres mi amiga», respondió Rebeca. La frase fue correcta, segura, impecable. Y por alguna razón, a Sarocha le dolió. Sí, dijo. «Claro». Rebeca notó el cambio. «Fren, está bien». Volvió a mirar la pantalla. «Revisemos la última pieza». Pero no estaba bien. No exactamente. Porque por primera vez en años, que Rebeca la llamara amiga no la tranquilizó. La dejó con una sensación extraña, casi parecida a la pérdida. La jornada terminó tarde, como siempre que había cierre de campaña. Cuando salieron del edificio, la lluvia había convertido la ciudad en un espejo oscuro. Las luces de los autos se reflejaban en el pavimento. El aire olía a tierra mojada. Sarocha se detuvo bajo el alero de la entrada. «No traje paraguas». Rebeca miró su bolso. «Yo tampoco. Eso es raro en ti». «Lo sé. Estoy decepcionada de mí misma». Sarocha sonrió. La lluvia caía con fuerza. Demasiado para caminar hasta la calle. Demasiado poco para justificar quedarse allí mucho tiempo. Pero ninguna se movió. Song, Name e Irin ya se habían ido por el estacionamiento subterráneo. Por primera vez en todo el día estaban solas, sin pantallas, sin trabajo, sin excusas inmediatas. La ciudad hacía ruido alrededor, pero entre ellas había una quietud distinta. Sarocha miró la lluvia. Después a Rebeca, y la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Alguna vez quisiste impedirme salir con alguien? Rebeca giró lentamente el rostro. ¿Qué? Sarocha soltó una risa nerviosa. Nada, es una pregunta tonta. No parece tonta. Entonces, respóndela. Rebeca se mantuvo en silencio. Sarocha respiró hondo. No sabía por qué estaba haciendo eso. Tal vez porque llevaba días pensando en todas aquellas veces. Los primeros años. Las citas. Las personas que había aceptado conocer esperando una reacción. Un gesto. Un mínimo indicio de celos. Y Rebeca nunca lo dio. Nunca. Cuando nos conocimos dijo despacio. Hubo un tiempo en que yo no sé. Pensé que quizás. No terminó. Rebeca dejó de respirar. Sarocha miró la lluvia, incapaz de sostenerle la mirada. A veces salía con alguien y esperaba que dijeras algo. Una risa breve se le escapó. Triste. Qué ridículo, no. Rebeca no habló. No podía. Pero tú siempre eras perfecta, continuó Sarocha. Amable. Correcta. Decías que te alegrabas por mí. Que la otra persona parecía buena. Que merecía intentarlo. Tragó saliva. Y yo pensé, ya está. No siente nada. Rebeca cerró los ojos apenas un instante. Fue tan breve que casi no existió. Pero Sarocha lo vio. ¿Alguna vez? Preguntó en voz baja. ¿Alguna vez quisiste decirme que no fuera? El silencio entre ambas se volvió enorme. La lluvia golpeaba el techo metálico del alero. Un taxi pasó salpicando agua. Alguien rió a lo lejos. El mundo seguía. Pero para Rebeca todo se detuvo. Porque esa era la pregunta. No la de la carta. No la de internet. No la del misterio. Esa. La pregunta que llevaba 7 años evitándose. ¿Alguna vez quisiste decirme que no fuera? Sí. Siempre. Cada vez. Todas. Pero decirlo ahora sería abrir una puerta que no sabía si podría cerrar. Rebeca la miró. Y Sarocha vio algo en sus ojos. Algo que no era una respuesta. Pero tampoco era ausencia. Nunca pensé que tuviera derecho a detenerte, dijo finalmente. Sarocha sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Eso no fue lo que pregunté. Lo sé.
Rebeca, tú querías ser feliz. La voz de Rebeca sonó más baja, más rota. Y yo quería que lo fueras. Sarocha la observó sin pestañear. Había respuestas que evitaban la verdad, y otras que la rodeaban con tanto cuidado que la volvían todavía más evidente. Aquella era una de esas. Aunque fuera con alguien más, dijo Sarocha. Rebeca sostuvo su mirada. La lluvia seguía cayendo, especialmente si era con alguien más. La frase dolió, dulce y cruel al mismo tiempo. Sarocha no supo qué hacer con ella. Quiso preguntar más, quiso presionar, quiso tomar ese hilo y tirar hasta que todo saliera a la luz. Pero vio el miedo en el rostro de Rebeca. No un miedo cobarde, un miedo antiguo. Y por primera vez entendió que quizá la verdad no era una puerta cerrada. Era una herida. Ya casi no llueve, dijo Rebeca. Sarocha miró hacia la calle. Era mentira. Seguía lloviendo. No tanto como antes, pero suficiente. Aún así asintió. Sí. Caminaron juntas hasta el borde de la acera. Rebeca llamó un auto. Esperaron en silencio. Cuando llegó, abrió la puerta para Sarocha. Ese gesto de siempre. Ese cuidado de siempre. Pero Sarocha ya no podía recibirlo igual. Antes de subir, se giró hacia ella. Rebeca. Sí, yo también quería que fueras feliz. Rebeca se quedó inmóvil, aunque nunca supe con quién, y entonces subió al auto. La puerta se cerró. El vehículo se alejó bajo la lluvia. Rebeca permaneció en la acera mucho después de que las luces traseras desaparecieran, empapándose lentamente, sin moverse, porque esta vez Sarocha no había preguntado por la carta, no había preguntado por la autora, no había preguntado por una desconocida, había preguntado por ellas, y eso era muchísimo más peligroso. Esa noche Sarocha no abrió True Band, no leyó la carta, no buscó teorías, no revisó comentarios. Solo se quitó la ropa mojada, se puso una camiseta vieja y se sentó en el suelo de su habitación con la espalda apoyada en la cama. Durante mucho tiempo no hizo nada, solo escuchó la lluvia. Pensó en la respuesta de Rebeca, en lo que dijo, en lo que no dijo. Nunca pensé que tuviera derecho a detenerte. Tú querías ser feliz, y yo quería que lo fueras, especialmente si era con alguien más. Cerró los ojos y sintió una tristeza profunda, porque si Rebeca había escrito aquella carta, si de verdad la había amado todos esos años, entonces no solo había callado, había cedido, una y otra vez. Había elegido verla intentar ser feliz con otras personas antes que arriesgarse a pedir un lugar distinto en su vida. Y eso no era solo amor, era una forma de sacrificio, una forma terrible, silenciosa, dolorosa. Sarocha apoyó una mano sobre el pecho. El corazón le dolía, pero también había algo más, una pregunta nueva, una que ya no tenía nada que ver con descubrir el pasado, sino con decidir el futuro. Si Rebeca nunca se había permitido detenerla, ¿qué pasaría si esta vez era ella quien decidía quedarse? En el loft, Rebeca entró completamente empapada. No encendió luces, no se cambió de ropa, no hizo nada lógico. Simplemente caminó hasta el ventanal y miró la ciudad mojada desde las alturas. Su teléfono vibró varias veces. No lo revisó. Sabía que probablemente era Irin, o Song, o algún correo del equipo de comunicación. No importaba. La lluvia seguía golpeando los cristales, y ella seguía escuchando la pregunta. ¿Alguna vez quisiste impedirme salir con alguien? Se llevó una mano a la boca, como si pudiera contener algo que ya estaba demasiado cerca de romperse. Sí, claro que sí. Todas las veces. Pero no lo había dicho. Otra vez no. Y sin embargo, aquella noche había sido diferente. Porque Sarocha no se había conformado con la respuesta. La había visto. Rebeca lo supo. Lo sintió. Esa era la verdadera amenaza. No que Sarocha encontrara una prueba. No que leyera una entrevista. No que alguien la delatara, sino que empezara a verla con suficiente atención como para entender la verdad, sin que nadie tuviera que pronunciarla. Durante 7 años había tenido miedo de decirle que la amaba. Ahora empezaba a tener un miedo mucho mayor, que Sarocha lo descubriera antes de que ella encontrara el valor para contárselo. Capítulo 17. El lugar donde siempre volvías.
La mañana siguiente amaneció despejada, como si la lluvia de la noche anterior nunca hubiera existido. Sarocha llegó a Truband 15 minutos antes de lo habitual, no porque tuviera trabajo pendiente, ni porque hubiera dormido especialmente bien. De hecho, apenas había conciliado el sueño. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar la voz de Rebeca. Nunca pensé que tuviera derecho a detenerte. No había sido un sí, tampoco un no, pero por alguna razón, aquella respuesta seguía golpeándole el pecho con una fuerza extraña. Entró al edificio saludando al guardia de seguridad, que ya la conocía desde hacía años. «Buenos días, señorita Freen». «Buenos días, Somchai». Hoy llegó muy temprano. Ni yo sé por qué. El hombre sonrió. A veces uno llega temprano cuando tiene muchas cosas en la cabeza. Sarocha soltó una risa. También hace terapia. Tantos años viendo entrar gente a este edificio. Uno aprende. Ella siguió caminando. Y pensó que quizá el guardia tenía razón. El piso ejecutivo todavía estaba casi vacío. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano de una impresora. Al pasar frente a la oficina de Rebeca, la encontró trabajando. Ya estaba allí, como siempre. Una taza de café, el computador abierto, un montón de documentos distribuidos con ese orden casi obsesivo que solo ella entendía. Sarocha estuvo a punto de seguir caminando, pero Rebeca levantó la vista. Sonrió. «Buenos días». Había algo distinto. No en la sonrisa, en la forma en que ambas la recibieron. Antes aquel saludo era automático. Hoy ninguna sabía muy bien cómo sostenerlo. «Llegaste temprano», comentó Rebeca. «No podía dormir. Mucho trabajo». Sarocha dudó apenas un instante. Más bien, demasiadas ideas. Rebeca bajó la mirada, como si entendiera exactamente a qué se refería. Pero ninguna de las dos quiso comprobarlo. «Preparé café», dijo finalmente. «Todavía está caliente». Sarocha entró a la oficina. Mientras servía una taza, observó el lugar. Lo conocía de memoria. Había estado allí cientos de veces. Y sin embargo, esa mañana reparó en algo que nunca había notado. No había fotografías personales, ni adornos, ni objetos innecesarios. Solo una excepción. Sobre una repisa había un pequeño cactus. Feo, torcido, casi muerto. «¿Todavía tienes eso?», preguntó divertida. Rebeca giró la cabeza. «Claro, está horrible. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo botas?». Rebeca sonrió con suavidad. «Porque me lo regalaste el primer año de la empresa». Sarocha intentó recordar. Tardó varios segundos. Después soltó una carcajada. «Era un regalo de broma. Lo sé. Te dije que no sobreviviría. Y aquí sigue». Sarocha se acercó al cactus. Le pasó un dedo por una de las espinas. «No puedo creer que lo hayas cuidado todos estos años». Rebeca respondió sin pensar. «Hay cosas que vale la pena cuidar aunque parezcan insignificantes». El silencio cayó entre ambas. Rebeca comprendió demasiado tarde lo que acababa de decir. Desvió inmediatamente la atención hacia el computador. «Tenemos reunión en 20 minutos». Sarocha asintió despacio. Pero la frase ya había quedado dando vueltas dentro de ella. A las 10 en punto comenzaron a llegar todos. Song fue la primera. Entró hablando por teléfono, con un croissant en la mano y el bolso abierto. «No, dile que no firme nada hasta que yo llegue». «¿Cómo que ya firmó?» «Perfecto, entonces dile que ahora llore». Colgó. Miró al resto. «Buenos días». Nadie respondió. «Qué ambiente más deprimente». Nam apareció detrás. «¿Todavía no desayunas?» «Estoy desayunando. Eso es mantequilla con forma de pan. Respeta mis decisiones». Irin llegó la última. Traía una carpeta llena de documentos. «Tenemos un problema». Song levantó un dedo. «No, primero café. Después problemas. Es una regla básica de supervivencia». Irin ignoró completamente el comentario. Anoche aparecieron 2 entrevistas nuevas sobre la carta. Rebeca respiró hondo. Ahí estaba otra vez. La carta. Pero esta vez no sintió miedo. Sintió cansancio. «¿Algo diferente?», preguntó. «Sí. Los periodistas ya no están buscando únicamente a la autora. Ahora intentan reconstruir la historia de Truband desde sus inicios». Song dejó el croissant sobre la mesa. «Eso nos afecta».
Todavía no. Pero empiezan a hacer preguntas incómodas. ¿Quién desarrolló el prototipo? ¿Quién escribió los primeros textos? ¿Cómo nació la idea? Rebecca intercambió una rápida mirada con Irene. Solo un segundo, pero suficiente para entenderse. Sarocha lo notó. No sabía por qué, pero aquella complicidad silenciosa llamó su atención. La reunión duró casi 2 horas. Hablaron de estrategias, de comunicación, de posibles escenarios. Song proponía respuestas rápidas. Irene insistía en ser prudentes. Nam intentaba encontrar el lado humano de todo aquello. Y Rebecca escuchaba. Como siempre. Al terminar, todos comenzaron a levantarse. Song fue la primera en cerrar el computador. Necesito aire. Demasiados adultos responsables en una misma sala. Nam se puso de pie. Iré contigo. Irene recogía sus papeles cuando miró a Sarocha. ¿Vienes? Ella negó con la cabeza. Ahora voy. Las 3 salieron. Rebecca seguía revisando unas anotaciones. No se dio cuenta de que habían quedado solas. Sarocha tampoco habló inmediatamente. Solo la observó trabajar. No con sospecha, con curiosidad. Le llamaba la atención lo tranquila que parecía, hasta que reparó en un detalle. Rebecca estaba girando el mismo lápiz entre los dedos una y otra vez. Muy rápido. Era un gesto nervioso. Nunca lo había visto. Oh sí, quizás siempre había estado ahí. Simplemente ella nunca había mirado lo suficiente. ¿Estás preocupada?, preguntó. Rebecca dejó el lápiz sobre la mesa. Un poco. No lo pareces. Sonrió. Ese es el problema de llevar tantos años dirigiendo una empresa. Aprendes a parecer tranquila incluso cuando no lo estás. Sarocha permaneció en silencio unos segundos. Después dijo algo que ni ella misma esperaba. Debe ser agotador que todo el mundo piense que puedes con todo. Rebecca levantó lentamente la vista. La miró. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía haber preguntado por ella. No por la CEO, no por la fundadora. Por ella, sí, respondió con honestidad. A veces lo es. Aquella respuesta cambió el resto de la tarde. Trabajaron juntas revisando una campaña. Pero la conversación ya no era igual. Hablaron de cosas pequeñas. De un restaurante que había cerrado. De una serie que Song insistía en recomendar. De las vacaciones que Nam llevaba meses prometiendo organizar. Y entre tema y tema aparecían silencios. Silencios cómodos, diferentes, como si ambas estuvieran aprendiendo otra vez a conversar. En uno de ellos, Sarocha preguntó de repente: ¿Hace cuánto que no te tomas vacaciones de verdad? Rebecca dejó de escribir. Pensó unos segundos. 5 años. 5. Más o menos. Eso es una locura. Probablemente. ¿Y por qué? Rebecca sonrió sin alegría. Porque siempre había algo más importante que hacer. Sarocha sintió un impulso extraño. Uno completamente nuevo. No quería abrazarla. No todavía. Pero sí quería cuidarla. La idea la sorprendió tanto que prefirió guardar silencio. Al terminar la jornada, Song apareció golpeando la puerta con exageración. Interrumpo este ambiente peligrosamente civilizado para informar que nos vamos todos a cenar. Rebecca negó inmediatamente. Tengo trabajo. No pregunté. Informé. Song. No. Ya basta de vivir en esta oficina. Nam asomó la cabeza detrás de ella. Yo también voto por salir. Irene suspiró. Ya perdimos, ¿verdad? Hace 5 minutos. Respondió Song. Sarocha miró a Rebecca. Vamos. La CEO abrió la boca para negarse. Pero encontró 4 pares de ojos observándola. Terminó riéndose. Está bien. Solo un rato. Song levantó ambos brazos. Milagro. Las 5 comenzaron a salir entre bromas. Y mientras caminaban hacia el ascensor, Sarocha se descubrió sonriendo sin esfuerzo. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque, por primera vez en muchos días, había dejado de buscarlas. Quizá no necesitaba descubrir quién era la mujer de la carta. Quizá lo único que necesitaba era seguir conociendo a la mujer que caminaba a su lado desde hacía 7 años. Y esa idea, lejos de darle miedo, empezaba a ilusionarla. Capítulo 18. Las personas que llegan a contribuir al caos. No pienso ir a un restaurante donde solo sirvan hojas con nombres franceses.
Song cruzó los brazos apenas salieron del edificio. Nam soltó una carcajada. Es lechuga. Es decoración. Irin negó con la cabeza mientras buscaba algo en su teléfono. Podemos elegir un lugar antes de que Song empiece una cruzada gastronómica. Yo voto por comida tailandesa, dijo Sarocha. Siempre votas por comida tailandesa, respondió Song. Porque nunca falla. Yo voto por japonesa, intervino Rebeca. Las cuatro giraron hacia ella sorprendidas. Rebeca levantó una ceja. ¿Qué? Song abrió mucho los ojos. Acabas de dar tu opinión sobre comida. Nam llevó una mano al pecho. Estoy emocionada. Irin fingió tomar notas. Registraré este momento para las futuras generaciones. Rebeca soltó una risa. Son insoportables. Y aún así sigues saliendo con nosotras. Todavía no entiendo por qué. Porque nos amas, respondió Song con total seguridad. Rebeca negó con la cabeza. Pero sonrió. Y por alguna razón, aquella sonrisa hizo que Sarocha también sonriera. Terminaron entrando a un pequeño restaurante japonés escondido entre dos edificios antiguos. No era elegante, ni famoso, pero llevaba años allí. Habían ido muchas veces durante la universidad, cuando el presupuesto apenas alcanzaba para compartir platos entre todas. El dueño seguía siendo el mismo, un hombre mayor que reconoció inmediatamente al grupo. Volvieron, y seguimos igual de pobres, respondió Song. Habla por ti, contestó Rebeca. La millonaria invitando, dijo Nam. Eso nunca estuvo en discusión, respondió Irin. Rebeca suspiró resignada. Está bien, invito yo. Song levantó ambos brazos. Por eso eres mi persona favorita. La semana pasada era Nam. Mi corazón tiene espacio para todas. Se acomodaron junto al ventanal. Pidieron demasiada comida, como siempre, y comenzaron a hablar de cualquier cosa. Los nuevos proyectos, las entrevistas, los errores de Song durante una presentación, las plantas agonizantes de Nam, las obsesiones organizativas de Irin. Durante casi una hora nadie mencionó la carta. Nadie habló del escándalo. Era un respiro, un pequeño regreso a la vida que habían tenido antes de que todo cambiara. Hasta que ocurrió. Sarocha. La voz llegó desde el otro extremo del salón. Ella levantó la vista. Tardó apenas 2 segundos en reconocerla. Nita. La mujer sonrió ampliamente. Seguía siendo tan elegante como la recordaba. Cabello oscuro hasta los hombros. Un vestido negro sencillo. Y esa seguridad tranquila que siempre había tenido. Se acercó a la mesa. No puedo creer que seas tú. Han pasado 6 años. Más o menos. Se abrazaron. Fue un abrazo corto. Natural. Pero suficiente para que el ambiente cambiara apenas un poco. ¿Sigues dibujando?, preguntó Nita. Todos los días. Sabía que no lo dejarías. Song observaba la escena con curiosidad. Nam sonreía. Irin seguía completamente seria. Rebeca permanecía en silencio. ¿No nos vas a presentar?, preguntó Song. Claro, perdón. Ella es Nita. Fuimos compañeras de trabajo. Nita saludó una por una, hasta llegar a Rebeca. Cuando ambas se miraron, hubo un brevísimo instante de reconocimiento. Tú eres Rebecca Armstrong. Sí, mucho gusto. El gusto es mío. He leído mucho sobre True Band. Rebeca sonrió con educación. Gracias. Nita volvió a mirar a Sarocha. Sigues exactamente igual. Eso es mentira. Bueno, más bonita. Sarocha soltó una risa incómoda. Siempre exageras. Nunca contigo. La frase pasó casi desapercibida. Casi, porque Rebeca sintió como algo se tensaba dentro de ella. No hizo ningún gesto. No cambió la expresión. Solo tomó un sorbo de agua. ¿Sigues viviendo en Bangkok?, preguntó Sarocha. Hace 2 años volví. Trabajo como arquitecta para un estudio internacional. ¡Qué bien! ¿Y tú? Entre la empresa y algunos proyectos de diseño. No paro nunca. Nita sonrió. Eso tampoco cambió. Siempre necesitabas hacer 10 cosas al mismo tiempo. Song miró a Nam con una sonrisa traviesa. Esta mujer la conoce demasiado. Nam respondió igual de bajo. Muchísimo. Irin escuchaba. Como siempre. Sin intervenir. Nita miró el reloj. No quiero interrumpirlas.
Solo quería saludarte. Hace años que no sabía de ti. Sarocha asintió. Me alegró verte. Nita dudó apenas un instante. Después sonrió. A ver si un día tomamos un café. Como en los viejos tiempos. Claro, cuando quieras. Nita tomó una tarjeta de su bolso. La dejó junto al plato de Sarocha. Llámame. Se despidió de todas. Y se marchó. Song esperó exactamente 3 segundos. ¿Quién era? Ya te dije. Una compañera. Song apoyó ambos codos sobre la mesa. No, eso ya lo escuché. Quiero la versión completa. Nam sonrió. Yo también. Irin levantó la vista. Supongo que ya que estamos. Sarocha soltó una risa resignada. Salimos un tiempo. Silencio. Song abrió muchísimo los ojos. ¿Cómo que salieron? Fue hace muchos años. ¿Cuántos? Unos 6 años. Mucho tiempo. Solo un par de meses. Sarocha miró a Rebeca. Por costumbre. Y entonces lo vio. No era una expresión evidente. Era algo muchísimo más pequeño. Rebeca seguía sonriendo. Pero había dejado de comer. Tenía los palillos suspendidos en el aire. Como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Solo un instante. Después volvió a la normalidad. Nadie pareció notarlo. Nadie, excepto ella. Fue apenas un segundo. Pero alcanzó a verlo. Y comprendió algo. Rebeca no era de las personas que demostraban el dolor. Era de las que lo escondían tan bien, que había que conocerlas demasiado para descubrirlo. La conversación continuó. Song siguió haciendo preguntas. Nam quería saber anécdotas. Irin escuchaba con esa curiosidad discreta que nunca admitía tener. ¿Y por qué terminaron?, preguntó Song. Sarocha se quedó pensativa. Porque queríamos cosas distintas. Nita era maravillosa. Pero nunca me enamoré de verdad. Rebeca sintió un pequeño alivio. Tan pequeño que le dio vergüenza sentirlo. No tenía ningún derecho. Absolutamente ninguno. Y sin embargo, ahí estaba. Silencioso. Ridículo. Humano. Cuando salieron del restaurante ya era de noche. Caminaron juntas hasta la esquina. La ciudad seguía llena de luces. Song iba delante contando una historia absurda. Nam no dejaba de reír. Irin corregía datos innecesarios. Sarocha caminaba junto a Rebeca. Las dos en silencio. Después de unos minutos habló. «¿Te cayó bien, Nita?» Rebeca tardó unos segundos en responder. «Sí, parece una buena persona». La misma respuesta. La misma frase. La misma que había dicho años atrás sobre tantas otras personas. Sarocha sintió un pequeño vuelco en el pecho. Porque ahora conocía esa respuesta. La había escuchado demasiadas veces. Y por primera vez, empezaba a preguntarse cuánto había escondido siempre detrás de esas 5 palabras. Parece una buena persona. Tal vez nunca fueron una opinión. Tal vez siempre fueron una despedida silenciosa. Y esa idea la acompañó durante todo el camino de regreso, mientras observaba de reojo a la mujer que caminaba a su lado con las manos en los bolsillos, como si el corazón nunca hubiera aprendido a hacer ruido. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.